Códice Husky. Segunda parte. Como combustible para la campaña de las Fuerzas Aéreas norteamericanas, llegaron a Italia millones de barriles de gasolina para los aviones de 150 octanos. Y toneladas de bombas de todas las formas y tamaños. Sin detonadores, las bombas no representaban ningún peligro e incluso podían golpearse. En los aeropuertos improvisados en los campos, los campesinos seguían con su trabajo, confraternizando con los recién llegados. Solían intercambiar fruta por cigarrillos. Los mecánicos trabajaban sin descanso en los aviones que despegaban, atacaban sus objetivos y regresaban para reponer combustible y munición. Los Mustang y los Thunderbolt eran los que se utilizaban con mayor frecuencia. Después de la guerra, muchos de estos aviones se entregaron a las Fuerzas Aéreas Italianas, que siguió usándolos durante unos cuantos años, hasta que aparecieron los primeros reactores. Estaba a punto de lanzarse una nueva misión. Los aviones recorrían la pista improvisada, preparándose para despegar con los tanques llenos de combustible. Uno a uno, los motores se forzaban al máximo. Los aviones tomaban la velocidad que les facilitaba el despegue. La aventura había empezado. En un momento, todos los aviones sobrevolaban el paisaje inconfundible del centro de Italia, con sus colinas, sus pueblecitos situados en lo alto de las rocas, sus ríos y sus huertos. Aparecían filas de camiones de avituallamiento con destino a las tropas del frente. Eso significaba que también había una columna alemana. Empezaba la ofensiva aérea. Los aviones se lanzaban en peligrosos picados y usaban la mirilla para afinar la puntería antes de disparar el armamento de a bordo. Una ascensión rápida y se preparaban para lanzarse en picado contra un nuevo objetivo. Un tren de provisiones cargado de quién sabe qué. Más camiones de provisiones varados en las carreteras o bloqueados en las estaciones de tren.
Después de un par de horas de vuelo, regresaban a la base. La misión había sido un éxito. Las fuerzas aéreas aliadas eran muy numerosas, y el poco espacio que quedaba de los aeropuertos italianos no bastaba para alojarla. Los norteamericanos tenían un nuevo y rápido sistema para construir pistas lo bastante largas y sólidas como para alojar a los pesados bombarderos cuatrimotores. Empezaban las obras. Los bulldozers eliminaban todos los obstáculos, allanando y apisonando el terreno para hacerlo más consistente. Después, se colocaban en el suelo las placas de acero que formaban la base de aterrizaje de la pista. Se usaba el famoso PSP. Era una idea muy ingeniosa que permitía construir aeropuertos semipermanentes sin usar cemento. Las planchas de acero, todas de la misma medida, tenían un diseño modular. Y eran fáciles de ensamblar incluso para el personal no especializado. Para anclar y alinear de forma segura la pista antes de usarla, las tiras de acero se ataban a una fila de camiones y se arrastraban. La fuerza de los motores y la tracción 4x4 de los vehículos pesados hacían el resto. Con la pista de aterrizaje completa, en pocos días los campos se transformaban en un aeropuerto. El equipo de trabajo se retiraba. Había llegado el momento de probar la pista. Primero, los cazas menos pesados despegaban y aterrizaban desarmados. Luego armados y posteriormente además cargados de combustible. La base ya estaba lista para alojar a todo tipo de aviones, desde los hidroaviones para las futuras operaciones de desembarco a los bombarderos B-17 y B-24, que tenían bases en un radio cada vez más cercano a sus objetivos en el norte de Italia y en Alemania. Luego llegó el turno de los Dakota bimotores, aviones para todo uso, que tanto los norteamericanos como los británicos usaban para el transporte y para lanzar paracaidistas. El avance del octavo ejército progresaba a buen ritmo por la costa del Adriático. Los alemanes se habían retirado a la línea defensiva de Gustav, que atravesaba el país desde la boca del Garigliano al río Sangro. Entre uno y otro pueblo, la llegada de los aliados venía precedida de bombardeos feroces que marcaban inconfundiblemente las ciudades. El paisaje era siempre el mismo: casas destrozadas, edificios públicos reducidos a escombros. Foggia
fue una de las que más sufrió con los bombardeos. El progresivo avance del frente fue muy doloroso para los italianos. El alimento y el combustible eran peligrosamente escasos y para 1943 se esperaba un invierno especialmente crudo. El mercado negro era la norma y todo el mundo debía recurrir a él si quería sobrevivir, a pesar de los generosos suministros de alimentos que distribuían los aliados. Las bases militares no tardaron en ocupar las llanuras de Puglia y los alrededores de Foggia, lugares de despegue ideales para los largos vuelos que emprendían los bombarderos estratégicos al atacar las ciudades industriales del sur de Alemania. La lucha en Salerno fue especialmente feroz. Pero una vez rotas las líneas alemanas, los vehículos aliados fueron penetrando en la zona, transportando hombres y armamentos a sus posiciones en la línea Gustav. Por todas partes se veían puentes en ruinas, vías de ferrocarril obstruidas, artillería alemana y tanques rotos. La guerra dejó su marca en las ciudades y los pueblos de la costa. Las tropas alemanas en retirada se habían resistido tenazmente, aunque su resistencia solo constaba con unas pocas fuerzas de retaguardia. Kesselring había ordenado detener el avance enemigo donde fuera y cuando fuera, usando todos los medios disponibles. Para Hitler, el frente italiano era secundario. Prefería no agrupar demasiadas tropas en Italia porque el grueso de sus esfuerzos estaba en Rusia y se esperaba en cualquier momento la apertura de un nuevo frente en la Europa occidental. Los norteamericanos entraron en Nápoles el 3 de octubre y se encontraron con una ciudad cuyas fuerzas se retiraban. Pocos días antes, una revuelta popular había obligado a las tropas alemanas a retirarse. La ciudad había quedado destrozada por los inacabables bombardeos aliados y las luchas que habían mantenido en las calles. Había miles de víctimas. Y aún les acechaba un nuevo enemigo, las fiebres tifoideas. Las precarias condiciones higiénicas, que siempre fueron un problema de los barrios obreros, estaban ya descontroladas.
Los primeros casos se diagnosticaron en noviembre y la epidemia se recrudeció rápidamente. En 3 meses, más de 1.500 personas fallecieron. Los aliados se embarcaron en una campaña de desinfección gigantesca con ayuda de una nueva sustancia, el DDT, que se convertiría en un desinfectante cuyo uso y abuso sería la norma en todo el mundo durante los años de la posguerra. La vida volvió poco a poco a la normalidad, y la capacidad proverbial de los napolitanos para adaptarse con rapidez pronto les ayudó a superar los infortunios de la guerra. Casi todas las naciones en guerra empleaban mujeres en sus filas. Estas chicas formaban parte del 8º Ejército y realizaban servicios domésticos y sanitarios. Las Fuerzas Aéreas norteamericanas incluso habían fundado un cuerpo aéreo femenino y aunque sus miembros no tomaban parte en combates directos, realizaban misiones especiales pilotando en largos vuelos transatlánticos para transportar los nuevos bombarderos desde las fábricas norteamericanas a las bases en el Reino Unido. Después del daño infligido en los primeros meses de la guerra a sus fuerzas masculinas, el Ejército Rojo creó divisiones femeninas que luchaban en regimientos de infantería y como pilotos de guerra en las fuerzas aéreas. Durante toda la campaña italiana, los aliados usaron Nápoles como base principal y luego Livorno, un bonito lugar tras las líneas, donde los soldados podían relajarse después de duras semanas en el frente. El clima agradable, el bonito paisaje y la paz de las islas era un sueño compartido por muchos. Capri era el destino preferido. La guerra no había tocado la isla, se había mantenido intacta. Un lugar idílico donde olvidar el peligro y el miedo, donde los soldados podían disfrutar de unas vacaciones como turistas normales. Monte Cassino, un pueblo con un monasterio benedictino en la línea Gustav. En este precioso lugar, los alemanes opusieron la resistencia más feroz de toda la campaña. Después de unos cuantos sangrientos intentos para romper las líneas alemanas, el comando aliado optó por destruir la abadía, una maniobra estúpida e inapropiada como el propio general Clark tuvo que admitir más tarde. A primera hora del 15 de febrero, cientos de bombarderos B-17 soltaron 300 toneladas de bombas en el monasterio. Seguidas por oleadas de B-25 de Mitchell que aparecieron para rematar la faena, mientras los obuses y cañones abrían fuego desde tierra. Al final del día, el monasterio fundado por San Benito en el año 529 no era más que un montón de escombros, lo que propiciaba a los alemanes el pretexto tan deseado para lanzar una ofensiva desde las ruinas contra las tropas indias, polacas y maoríes que las atacaban, y que tuvieron que luchar durante 3 largos meses hasta romper las posiciones alemanas.
Hemos lanzado la gran ofensiva sobre los ejércitos alemanes que defienden Roma tal como aconsejé en Teherán. Decía el telegrama que Churchill mandó a Stalin el 21 de enero de 1944 en referencia a la Operación Playa Rocosa, el desembarco de 110.000 soldados en las playas, desde Anzio a Nettuno. La ofensiva prometía ser relativamente fácil, porque las tropas alemanas y los pocos soldados que quedaban de la República Social no parecían lo bastante fuertes como para plantear una seria oposición. Aunque todo parecía prometer que tendrían el paso libre hasta Roma, el general Lucas, que dirigía la operación, fue excesivamente cauteloso y perdió 3 valiosos días que le dieron tiempo a Kesselring para organizar su contraataque. Del norte llegaban nuevas tropas que atacaron inmediatamente. Los norteamericanos se vieron forzados a atrincherarse y por poco tuvieron que retroceder hasta las playas. Los barcos y vehículos que usaban en los desembarcos sufrieron el fuego de la artillería alemana y los bombardeos de los pocos cazas de la Luftwaffe que todavía estaban en situación de combatir. La batalla duró hasta el 4 de marzo. La operación Estrangulamiento empezó el 15 de marzo de 1944. Dirigida por las fuerzas aéreas norteamericanas, su objetivo era destruir sistemáticamente todas las comunicaciones ferroviarias y por carretera que cruzaran el centro de Italia, para impedir que el enemigo trasladara provisiones a los críticos frentes de Montecassino y Anzio. Los principales objetivos eran los puentes, los viaductos y todo lo que llevara tiempo reconstruir. La pièce de résistance en este punto de la campaña italiana fue el pesado avión de guerra Thunderbolt, que atacaba con bombas, cohetes y 8 ametralladoras de calibre 125 milímetros montadas en las alas. Al final de la guerra, el 80% de la red ferroviaria italiana estaba totalmente destrozada e inservible el parque de vagones y locomotoras. Los puertos del Tirreno y del Adriático estaban en ruinas. Sus instalaciones habían quedado inutilizables y no podrían funcionar en absoluto durante varios meses.
Hacia finales de mayo, después de 5 meses sin cambios, el frente avanzó por fin y los aliados marcharon sobre Roma. Mientras tanto, los alemanes emprendían una rápida retirada, abandonando la capital, pero sin causarle ningún daño. En la mañana del 4 de junio, los aviones aliados salieron en misión de reconocimiento por la costa. Patrullaron por la costa del Lacio. El enemigo no se veía por ninguna parte. Las tropas lograron avanzar sin problemas y los norteamericanos y los británicos compitieron otra vez por ver quién llegaba primero. Mucho más abajo se mecía el hermoso Mediterráneo. Ostia, el pueblecito que había crecido durante la época fascista, destino preferido de los romanos en verano, debería haber estado lleno de bañistas en esa época, pero estaba desierto y sin rastros de vida. El día era húmedo y el cielo estaba nublado. Los aviones alcanzaron Roma, practicando vuelos de baja altura sobre la ciudad. A última hora de la tarde, las tropas de Clark llegaron a la Piazza Venezia. El centro de la ciudad estaba repleto de jeeps, camiones y vehículos blindados que circulaban por las calles. Un testigo nos lo contaba. Los soldados norteamericanos estaban muy contentos y los británicos y franceses un poco menos. Saludaban a las multitudes que les respondían con aplausos y con flores. Tras ellos iba todo un cargamento de provisiones y se repartió comida en abundancia e incluso camiones con cerveza. Las banderas italianas ondeaban en los edificios públicos y en las ventanas. Las chicas de clase media corrían para subirse a los jeeps y montones de curiosos y niños se agolpaban alrededor de las tropas. Todo tenía un aire de celebración. Las tropas aliadas dominaron muy pronto la ciudad. Anything you can do, I can do better. I can do anything better than you. No, you can't. Yes, I can. No, you can't. Yes, I can. No, you can't. Yes, I can. Yes, I can. Anything you can be. El frente se desplazó rápidamente hacia el norte y los soldados que quedaron en la ciudad se convirtieron en turistas curiosos. Yes, I am. No, you're not. Yes, I am. Yes, I am. Los meses de ocupación alemana también habían castigado mucho la ciudad y el hambre y la miseria alcanzaban niveles insoportables. We can do most anything. Can you bake a pie? No. Well, neither can I. Anything you can sing, I can sing louder. I can sing anything louder than you. No, you can't. Yes, I can. No, you can't. Sure I can. No, you can't. Yes, I can. It sings pretty loud.
I'm superior. No, you're Roma estaba radiante. I'm the big La presencia del Vaticano también había pesado para impedir que los bombardeos sobre Roma fueran tan devastadores como sobre otras ciudades importantes. Oh no, you're the minor one. I can beat you at anything. And that's not all. Anything you can buy, I can buy cheaper. I can buy anything cheaper than you. 50 cents. 40 cents, 30 cents. 20 cents. No, you can't. Yes, I can. El Estadio Olímpico aún no estaba terminado, aunque había un pequeño campo de deporte donde los aliados organizaban sus reuniones deportivas. Los aliados ya habían ganado la supremacía en el aire hacía cierto tiempo. Hitler había dado órdenes a miles de aviones de regresar a Alemania para defender las ciudades y las fábricas alemanas, y dejó muy pocos aviones en Italia para contrarrestar a los norteamericanos y británicos. Los ataques a las líneas de comunicación seguían siendo feroces. Había que disparar a todo lo que se moviera por el suelo. No solamente los convoyes alemanes sufrieron, los civiles también cayeron bajo el fuego. Las principales vías de ferrocarril estaban totalmente deterioradas y no había tiempo para reparar los daños. Las provisiones alemanas quedaron diezmadas y solo una cantidad muy pequeña llegaba al frente. Esta vista aérea de Italia, que parece mucho más reciente de lo que es gracias a las películas en color, solo muestra un pequeño porcentaje de las víctimas de la nación. Solo unos pocos de los 4 millones de soldados reclutados volvieron a sus casas. Había gente evacuada por todas partes, prácticamente no quedaban hogares habitables, y para las parejas jóvenes y entusiastas era casi imposible casarse. La guerra y la destrucción respetaron algunos barrios antiguos de las ciudades, mientras que otros sufrieron daños irreparables. Aquí vemos cómo quedó Pisa después del último y terrible bombardeo sobre la estación de ferrocarril. Las bombas se lanzaron con mucha precisión y la herencia artística de la ciudad quedó milagrosamente intacta hasta que fue ocupada el 3 de agosto.
Los cazas se embarcaban en misiones que los llevaban cada vez más al norte, más allá de los Apeninos, por la costa del mar Tirreno, atacando objetivos que seguían estando en manos enemigas, donde se encontraban casi todas las plantas industriales italianas. Los ataques aéreos persistían sin descanso. Además de bombardear las grandes fábricas, los aliados también querían minar la moral de la población del norte de Italia para obligarles a poner todo de su parte, porque la guerra terminaría pronto. Realmente los aliados se preocupaban sin motivo. La gente necesitaba muy poco para convencerse porque ya estaban lo suficientemente hartos y no aguantaban más. Las bombas habían borrado puentes y viaductos. Habían destruido parcialmente ciudades enteras como Livorno y La Spezia, en las costas de la Toscana y de la Liguria, donde se encontraban las fábricas, las refinerías y las instalaciones portuarias. Habían devastado Terni, Orte, Ancona, Padua, Milán, Turín y Verona. Al final de la guerra, las bajas civiles llegaban casi a los 100.000.
Para entonces, la costa del Tirreno ya estaba ocupada hasta Forte dei Marmi y los soldados vivieron un breve descanso. Florencia sufrió tremendos daños. Al anochecer del 3 de agosto, los alemanes volaron todos los puentes del río Arno y parte del casco antiguo. Lo único que se respetó fue el Ponte Vecchio. Florencia no fue declarada ciudad liberada y durante 14 días se libró una batalla feroz entre los partisanos, los fascistas y las vanguardias aliadas, hasta que estas últimas ocuparon definitivamente la ciudad. Quando la radio trasmette da Torino, volvi stasera, ti attendo al Valentino, ma se ad un tratto si cambia di programma, questo vuol dire a tempo c'è la mamma, Radio Bologna. Los últimos meses habían sido horrendos. Las tropas de vanguardia construían una cabeza de puente frente al último fuerte defensivo del enemigo, la famosa línea gótica. Mientras tanto, en la retaguardia había por fin algo de tiempo, y sus componentes podían dedicarse a sí mismos, incluso a buscar orientación espiritual, fueran de la religión que fueran. Se produjo un gran aumento del consumo de alcohol, sobre todo de cerveza, y con la abundancia de provisiones no hubo problema en satisfacer la demanda. Este era un sistema para pensar lo menos posible en la pesadilla de la guerra. Un espectáculo al aire libre para las tropas. Un clásico en todos los sentidos.
That word's poetic, I'm so pathetic that I always found it best, instead of getting them all my chest, to let them rest on express. I hate parading, serenading, as I probably missed the ball. But if this ditty is not so pretty, easy to tell. Se acercaba el otoño de 1944 y los aliados esperaban que la victoria estuviera ya decidida antes del invierno, pero no pudo ser. Solo los bombarderos cruzaban los Apeninos para seguir con su destrucción en el norte de Italia. Mientras tanto, en tierra, la línea gótica de 320 kilómetros, protegida por cientos de kilómetros de alambre de espino, 2.500 ametralladoras y cientos de cañones, se mostraba infranqueable. Los ataques terminaban en derrotas. La lucha duró más de un mes sin que los alemanes dieran señales de rendición. El 25 de octubre, el mando aliado, que había reconocido la dificultad, ordenó a sus tropas que se atrincheraran para pasar el invierno. Bolonia se encontraba solo a 16 kilómetros. La nieve empezó a blanquear las montañas. Aún deberían pasar 6 largos meses antes de que pudiera cerrarse la última página de la Segunda Guerra Mundial. Anything you can do, I can do better than you can do. I can do. We can do. I can do much, much better than you. Anything you can do, I can do better. I can do anything better than you. No, you can't. Yes, I can. No, you can't. Yes, I can. No, you can't. Yes, I can. Yes, I can. Anything you can be, I can be greater. Sooner or later, I'm greater than you. No, you're not. Yes, I am. No, you're not. Yes, I am. No, you're not. Yes, I am. Yes, I am. I can shoot a partridge with a single cartridge. I can get a sparrow with a bow and arrow. We can do most anything. Can you bake a pie? No. Well, neither can I. Anything you can sing, I can sing louder. I can sing anything louder than you. No.